La niñera entró a la habitación y lo que encontró debajo de esa cama cambió todo para siempre. Lo que vio allí no solo salvó la vida de un niño moribundo, sino que reveló un secreto oscuro que una familia millonaria había guardado durante años. Pero antes de contarles lo que descubrió, debo llevarlos al principio de esta historia extraordinaria. Todo comenzó en una mansión imponente en las afueras de Madrid, donde vivía la familia Mendoza. Ricardo Mendoza era uno de los empresarios más ricos de España, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Europa. Su esposa, Claudia, provenía de una familia aristocrática y mantenía las apariencias con perfección calculada. Tenían un hijo único, Sebastián, un niño de 8 años de ojos profundos y sonrisa tímida que parecía llevar el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. La historia de Carmen, la niñera, comenzó 3 meses antes de aquel descubrimiento fatídico. Ella tenía 55 años, era viuda y había dedicado toda su vida al cuidado de niños. Había criado a 3 hijos propios que ya eran adultos exitosos, y después de que su esposo falleciera, decidió volver al trabajo que siempre había amado. Cuando respondió al anuncio de los Mendoza buscando una niñera con experiencia, nunca imaginó que estaba a punto de entrar en una situación que pondría a prueba todo lo que ella creía saber sobre el amor, la familia y la justicia. Desde el primer día, Carmen notó algo extraño en aquella casa. A pesar de su opulencia, con sus techos altos, sus candelabros de cristal y sus muebles importados de Italia, había un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío emocional, una distancia palpable entre los miembros de aquella familia. Ricardo pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina o viajando por negocios. Claudia se ocupaba de sus eventos sociales, sus clases de yoga y sus almuerzos con amigas del club. Y en medio de todo ese lujo y esa indiferencia, estaba Sebastián, un niño que parecía invisible para sus propios padres. Carmen se dio cuenta de inmediato de que Sebastián no era un niño como los otros que había cuidado. Era inteligente, sensible y sorprendentemente maduro para su edad. Pero había algo más, algo que le preocupaba profundamente. El niño apenas comía, se veía pálido y cansado todo el tiempo, y frecuentemente se quejaba de dolores de estómago. Cuando Carmen mencionó sus preocupaciones a Claudia, la madre del niño desestimó sus inquietudes con un gesto elegante de la mano. Sebastián siempre ha sido un niño delicado, dijo Claudia sin levantar la vista de su revista de moda. Es sensible, como todos los niños inteligentes. No hay nada de qué preocuparse. Pero Carmen sí se preocupaba. Su instinto maternal, afinado después de décadas cuidando niños, le decía que algo andaba muy mal. Comenzó a observar más de cerca. Notó que Sebastián tomaba varias medicinas diferentes cada día. Píldoras azules por la mañana, píldoras rojas al mediodía, píldoras blancas por la noche. Cuando preguntó qué eran, Claudia le explicó vagamente que eran vitaminas y suplementos recetados por el pediatra para fortalecer su sistema inmunológico. Las semanas pasaron y la condición de Sebastián empeoraba. El niño perdía peso rápidamente. Sus ojos, antes brillantes con curiosidad infantil, se hundían en su rostro cada vez más delgado. Comenzó a tener fiebre con frecuencia y a vomitar después de las comidas. Carmen insistió varias veces en que debían llevarlo al médico, pero Ricardo y Claudia siempre tenían una excusa. Ya lo habían llevado, decían. Era solo una fase. El médico había dicho que no había nada grave. Pronto se recuperaría. Carmen no podía quedarse quieta. Una noche, después de acostar a Sebastián, buscó entre los frascos de medicinas en el baño del niño. Anotó cuidadosamente los nombres de todos los medicamentos y a la mañana siguiente, durante su día libre, fue a consultar con un farmacéutico de confianza en su barrio. Lo que escuchó la dejó helada. Varios de esos medicamentos no tenían sentido administrados juntos. Algunos tenían efectos secundarios graves. Y lo más alarmante, uno de ellos no debería ser administrado a un niño sin una razón médica muy específica y grave. ¿Para qué enfermedad está tomando esto el niño?,
preguntó el farmacéutico con el ceño fruncido. Carmen no tenía respuesta. Esa noche, mientras ayudaba a Sebastián con su tarea, el niño sufrió un desmayo. Se desplomó sobre la mesa, pálido como la cera, con los labios azulados. Carmen gritó pidiendo ayuda mientras tomaba al niño en sus brazos. Ricardo y Claudia llegaron corriendo. Llamaron a una ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, Claudia insistió en que no era necesario llevarlo al hospital. Sebastián ya había recuperado el conocimiento, explicó, y seguramente era solo el cansancio. Los paramédicos, ante la insistencia de los padres y viendo que el niño estaba consciente, se marcharon. Pero Carmen vio algo en sus ojos, una mirada de preocupación y sospecha que confirmaba sus propios temores. Esa noche, Carmen apenas durmió. Se quedó en la habitación junto a la de Sebastián, atenta a cualquier sonido. Y fue entonces cuando escuchó voces provenientes del estudio de Ricardo en el piso de abajo. Se acercó sigilosamente a la escalera y, aunque odiaba espiar, sabía que algo terrible estaba sucediendo. Las voces de Ricardo y Claudia subían en intensidad. Discutían sobre algo, pero no podía distinguir las palabras. Solo captó fragmentos que le helaron la sangre. No podemos seguir así, demasiado arriesgado, si alguien descubre, la herencia. ¿La herencia? ¿De qué estaban hablando? Carmen regresó a su habitación con el corazón acelerado. No podía creer lo que su mente comenzaba a sospechar. Era demasiado horrible, demasiado inconcebible. Pero todas las piezas comenzaban a encajar de una manera terrorífica. Al día siguiente, Carmen decidió que debía investigar por su cuenta. Cuando Ricardo y Claudia salieron de la casa, aprovechó para revisar el estudio. Allí encontró documentos legales, testamentos, pólizas de seguro. Y lo que descubrió la dejó sin aliento. Sebastián era el único heredero de una fortuna inmensa que provenía no de Ricardo, sino del abuelo paterno del niño, quien había fallecido 2 años atrás. Según el testamento, Ricardo administraría el dinero hasta que Sebastián cumpliera 18 años, pero si el niño moría antes de alcanzar la mayoría de edad, toda la fortuna pasaría directamente a Ricardo. Carmen sintió que las piernas le temblaban. No podía ser verdad. Nadie podría ser tan monstruoso. Pero entonces recordó los medicamentos, el deterioro progresivo del niño, la resistencia de los padres a buscar ayuda médica real. Todo encajaba en un patrón espantoso. ¿Estaban envenenando lentamente a su propio hijo por dinero? Sabía que necesitaba pruebas. No podía ir a la policía solo con sospechas. La familia Mendoza era poderosa, tenía conexiones, abogados caros. Necesitaba algo concreto. Así que comenzó a documentar todo. Fotografió los frascos de medicamentos, anotó las dosis, registró cada síntoma de Sebastián. Pero sabía que necesitaba más. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Sebastián, el niño le contó algo que le partió el corazón. Carmen, dijo con su voz débil, a veces escucho a mamá y papá hablar en la noche. Creo que están cansados de mí. Creo que soy una carga para ellos. Carmen abrazó al niño con lágrimas en los ojos. Nunca, nunca pienses eso, cariño. Tú eres especial y maravilloso, y no eres una carga para nadie. Pero las palabras del niño la impulsaron a actuar más rápido. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Carmen hizo algo que nunca había hecho antes. Entró sigilosamente en la habitación de Sebastián con una linterna. El niño dormía profundamente, demasiado profundamente quizás, efecto de las medicinas. Carmen comenzó a buscar. Revisó los cajones, el armario, buscaba cualquier cosa que pudiera ser evidencia. Y entonces, mientras pasaba la luz de la linterna bajo la cama, lo vio. Al principio pensó que era solo una caja de zapatos, pero cuando la sacó, descubrió que contenía algo mucho más siniestro. Dentro había varios frascos de medicamentos, algunos vacíos, algunos llenos, pero ninguno con las etiquetas que ella conocía.
Había jeringas desechadas, notas manuscritas con dosis y horarios, y lo más perturbador de todo, había un cuaderno. Con las manos temblorosas, Carmen abrió el cuaderno. Era la letra de Claudia, reconocería esa caligrafía perfecta en cualquier lugar. Lo que leyó en esas páginas era un registro meticuloso de un plan de envenenamiento. Cada página detallaba qué medicamentos administrar, en qué dosis, cómo disfrazar los síntomas, cómo evitar sospechas. Era un diario de asesinato, escrito con la misma elegancia con la que Claudia escribía sus invitaciones para fiestas. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Estaba sosteniendo la evidencia de que estos padres estaban matando sistemáticamente a su propio hijo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras leía página tras página de crueldad calculada. Había anotaciones sobre cómo Sebastián reaccionaba a cada veneno, observaciones sobre su deterioro, ajustes en las dosis para que la muerte pareciera natural y gradual. Pero entonces, en las últimas páginas, Carmen encontró algo aún más escalofriante. Había una fecha marcada en rojo. Era dentro de 2 semanas. Y junto a ella, Claudia había escrito, dosis final, irreversible. Carmen cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Sabía exactamente qué debía hacer, pero también sabía que tenía que ser cuidadosa. Si Ricardo y Claudia se daban cuenta de que había descubierto su secreto, podría poner en peligro no solo a Sebastián, sino también a sí misma. Guardó todo de vuelta en la caja exactamente como lo había encontrado, salió de la habitación en silencio y volvió a la suya. No durmió en toda la noche. Su mente trabajaba frenéticamente, planificando cada movimiento. A primera hora de la mañana, mientras Ricardo y Claudia aún dormían, tomó fotografías de todo el contenido de la caja con su teléfono móvil. Cada página del cuaderno, cada frasco, cada jeringa. Luego, en lugar de ir directamente a la policía local, donde sabía que la influencia de los Mendoza podría complicar las cosas, llamó a una amiga de confianza cuyo hijo trabajaba en la Fiscalía Provincial. Le explicó la situación brevemente y le envió las fotografías. Su amiga la puso en contacto inmediatamente con un fiscal especializado en delitos contra menores. La respuesta fue rápida y seria. Le dijeron que mantuviera todo tal como estaba, que actuara con normalidad y que ellos se encargarían del resto. Le advirtieron que no confrontara a los padres bajo ninguna circunstancia, ya que podría poner en peligro al niño o destruir evidencia. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Carmen. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, preparar las comidas, dar las medicinas que Claudia le entregaba cada día, aunque ahora sabía exactamente qué eran. Cada vez que veía a Sebastián tragar esas píldoras, sentía que su corazón se rompía un poco más. Pero sabía que debía esperar, que las autoridades estaban preparando todo para actuar. El fiscal le explicó que necesitaban obtener una orden judicial, coordinar con la policía, asegurarse de que todo se hiciera correctamente para que no hubiera escapatorias legales. También necesitaban que un juez autorizara la entrada en la casa y la intervención médica inmediata para Sebastián. Todo esto llevaba tiempo que sentía que no tenían. Entonces, 3 días después de su descubrimiento, Sebastián empeoró drásticamente. Carmen lo encontró en su habitación, apenas consciente, con fiebre altísima y vomitando sangre. Esta vez, Carmen no esperó permiso de nadie. Llamó a una ambulancia y cuando Claudia trató de detenerla, Carmen se enfrentó a ella por primera vez. Este niño necesita un hospital ahora mismo, y si usted trata de impedirlo, llamaré a la policía inmediatamente. Claudia palideció. Algo en la voz de Carmen, en la determinación de sus ojos, le hizo darse cuenta de que la niñera sabía algo. Pero ya era demasiado tarde para detener lo que estaba en marcha. La ambulancia llegó en minutos y llevó a Sebastián al hospital. Carmen insistió en acompañarlo. En el hospital, Carmen habló directamente con los médicos, les entregó las fotografías de los medicamentos que el niño estaba tomando. Los médicos quedaron horrorizados.
Comenzaron inmediatamente un tratamiento de emergencia para contrarrestar el envenenamiento. Le dijeron que había llegado justo a tiempo, que una semana más y el daño habría sido irreversible. Mientras Sebastián era tratado, Carmen contactó al fiscal. En cuestión de horas, la policía se presentó en el hospital y luego en la mansión de los Mendoza con una orden de registro. Encontraron exactamente lo que Carmen había descubierto debajo de la cama, junto con más evidencia en el estudio de Ricardo, incluyendo correos electrónicos entre él y Claudia discutiendo su plan. El arresto fue un escándalo que sacudió toda España. Los periódicos no hablaban de otra cosa. La familia millonaria que había intentado asesinar a su propio hijo por herencia. Las fotografías de Ricardo y Claudia siendo llevados esposados ocuparon las portadas durante semanas. Los detalles del caso eran cada vez más escalofriantes a medida que la investigación avanzaba. Se descubrió que habían estado planeando esto desde poco después de la muerte del abuelo de Sebastián. Los primeros meses habían sido sutiles, pequeñas dosis de sustancias que causaban malestar pero nada alarmante. Pero a medida que pasaba el tiempo y su avaricia crecía, aumentaron las dosis. Consultaron con expertos en toxicología en foros de internet usando nombres falsos. Investigaron qué venenos eran más difíciles de detectar en autopsias. Todo estaba documentado. Durante el juicio, que duró varios meses, Carmen tuvo que testificar. Fue una de las experiencias más difíciles de su vida. Tuvo que sentarse frente a Ricardo y Claudia y contar todo lo que había visto, todo lo que había descubierto. Los abogados defensores trataron de desacreditarla, sugirieron que había malinterpretado las cosas, que tenía una imaginación hiperactiva, que buscaba atención o dinero. Pero la evidencia era abrumadora. Los médicos testificaron sobre los niveles tóxicos de varias sustancias en el cuerpo de Sebastián. Los expertos en caligrafía confirmaron que el cuaderno estaba escrito por Claudia. Los registros bancarios mostraron las compras de los medicamentos y sustancias tóxicas. El testamento del abuelo establecía claramente el motivo. Lo más desgarrador del juicio fue cuando Sebastián, ahora recuperándose en un hogar temporal, tuvo que hablar brevemente con el juez. El niño, con su voz temblorosa, contó cómo había escuchado a sus padres hablar sobre él como si fuera un obstáculo. Como nunca lo abrazaban, nunca le decían que lo querían. Cómo se sentía más seguro con Carmen en 2 meses que con sus padres en toda su vida. El veredicto llegó en una tarde gris de invierno. Culpables. Ricardo y Claudia Mendoza fueron declarados culpables de intento de asesinato, abuso infantil y una lista de otros cargos. Fueron sentenciados a 30 años de prisión cada uno, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 20 años. Cuando leyeron la sentencia, Claudia lloró por primera vez durante todo el proceso. Pero sus lágrimas no eran de remordimiento por lo que le habían hecho a su hijo, sino de lástima por sí misma, por la vida de lujo que había perdido, por la reputación destruida. Ricardo permaneció impasible, con el rostro de piedra, negándose a mostrar emoción hasta el final. La historia de Sebastián, sin embargo, estaba lejos de terminar. El niño había sobrevivido al envenenamiento, pero el trauma emocional era profundo. Fue puesto bajo la custodia del Estado mientras se buscaba un hogar adecuado para él. Carmen solicitó inmediatamente convertirse en su tutora legal. El proceso fue largo y complicado. Hubo evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, entrevistas interminables. Pero Carmen nunca se rindió. Asistió a cada audiencia, llenó cada formulario, respondió cada pregunta. Demostró que tenía los medios para cuidar del niño, que tenía el amor y la dedicación necesarios. Sus propios hijos adultos testificaron a su favor, contaron cómo había sido una madre maravillosa para ellos y cómo estaban dispuestos a apoyarla en criar a Sebastián. Finalmente, 1 año después del arresto de Ricardo y Claudia, un juez otorgó a Carmen la custodia permanente de Sebastián. El día que firmó los papeles, Carmen lloró de alegría. Sebastián, ahora de 9 años, también lloró. Pero estas eran lágrimas de felicidad, de alivio, de esperanza.
La transición no fue fácil. Sebastián tenía pesadillas frecuentes. Había desarrollado ansiedad y miedo al abandono. Carmen lo llevó a terapia semanalmente. Trabajaron juntos a través del trauma, paso a paso, día a día. Hubo retrocesos y momentos difíciles. Hubo noches en las que Sebastián se despertaba gritando, convencido de que sus padres vendrían a buscarlo. Hubo días en los que no quería comer, aterrorizado de que la comida estuviera envenenada. Pero Carmen estuvo allí en cada momento. Le sostuvo la mano durante las pesadillas. Le recordó cada día que estaba a salvo, que era amado, que nunca lo abandonaría. Cocinaba sus comidas favoritas y las probaba primero para mostrarle que eran seguras. Lentamente, muy lentamente, Sebastián comenzó a sanar. Los hijos de Carmen aceptaron a Sebastián como su hermano menor. Le enseñaron a jugar al fútbol, lo llevaron al cine, lo incluyeron en las reuniones familiares. Por primera vez en su vida, Sebastián experimentó lo que era una familia real, una familia que lo amaba no por su dinero, sino por ser quien era. La herencia del abuelo de Sebastián fue colocada en un fideicomiso manejado por un banco neutral, protegido hasta que él cumpliera 25 años. Pero el dinero ya no importaba. Carmen vivía modestamente con su pensión y los ahorros de toda una vida. No era una mansión, pero su pequeño apartamento estaba lleno de algo que la casa de los Mendoza nunca tuvo: amor verdadero. Con el tiempo, Sebastián floreció. Su sonrisa, que al principio era tímida y rara, se volvió frecuente y genuina. Sus ojos recuperaron el brillo que Carmen había visto en las fotografías de cuando era más pequeño, antes de que comenzara el envenenamiento. Comenzó a ir bien en la escuela, hizo amigos, se unió al equipo de ajedrez. Descubrió que amaba leer, especialmente historias de aventuras donde los héroes superaban obstáculos imposibles. De alguna manera, esas historias resonaban con su propia experiencia. 5 años después del juicio, Carmen y Sebastián fueron invitados a participar en un documental sobre abuso infantil y la importancia de estar alerta a las señales de peligro. Al principio, Carmen dudó. No quería exponer a Sebastián a más atención pública. Pero el niño, ahora de 14 años, le dijo que quería hacerlo. Quería que su historia ayudara a otros niños que pudieran estar en situaciones similares. Quería que otras personas como Carmen supieran que sus sospechas importaban, que su valentía podía salvar vidas. Durante la filmación, le preguntaron a Sebastián cómo se sentía sobre todo lo que había pasado. El adolescente pensó cuidadosamente antes de responder. No voy a mentir y decir que no me afectó, dijo con una madurez que superaba su edad. Todavía tengo días difíciles. Todavía voy a terapia. Pero también aprendí algo importante. Aprendí que la familia no es solo sobre sangre. Es sobre amor, cuidado y estar presente. Carmen me salvó la vida, pero más que eso, me mostró lo que significa ser verdaderamente amado. Carmen, sentada a su lado, tomó su mano. Sebastián me salvó a mí también, dijo. Después de que mi esposo murió, me sentía perdida. No sabía cuál era mi propósito. Pero este niño extraordinario me dio un motivo para seguir adelante, me recordó por qué siempre amé cuidar a los niños. No es solo un trabajo, es una vocación, una responsabilidad sagrada. El documental se emitió en horario estelar y tuvo un impacto enorme. Líneas telefónicas de ayuda reportaron un aumento del 40% en llamadas de personas preocupadas por niños en su entorno. Varias instituciones de cuidado infantil revisaron sus protocolos de entrenamiento para incluir señales de envenenamiento y abuso encubierto. Carmen recibió cientos de cartas de personas agradeciéndole por su valentía, de niñeras y maestros contándole sobre casos en los que sus sospechas habían salvado a niños. Pero para Carmen, el mayor reconocimiento no vino de los premios ni de la atención mediática. Vino una tarde ordinaria, varios años después, cuando Sebastián llegó a casa de la universidad donde ahora estudiaba medicina. Había decidido convertirse en pediatra, especializado en detectar y tratar casos de abuso infantil.
Quería ser para otros niños lo que los médicos del hospital habían sido para él, quería salvar vidas como Carmen había salvado la suya. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sebastián aquella tarde, con una sonrisa misteriosa. Carmen negó con la cabeza. No era su cumpleaños ni ninguna fecha especial que pudiera recordar. Hace exactamente 10 años, dijo Sebastián, encontraste esa caja debajo de mi cama. Hace 10 años que me salvaste la vida. Carmen sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. 10 años. Parecía toda una vida y al mismo tiempo como si hubiera sido ayer. No fue solo ese día, continuó Sebastián. Fue cada día después. Cada vez que me sostuviste cuando tenía pesadillas. Cada vez que me recordaste que era digno de amor. Cada vez que elegiste quedarte conmigo cuando podría haber sido más fácil alejarte. Por eso quiero que sepas que estoy aquí hoy, vivo, feliz y persiguiendo mis sueños, gracias a ti. Le entregó un sobre. Dentro había documentos legales que Carmen no entendió de inmediato. Sebastián explicó que había iniciado el proceso de adopción formal. Aunque Carmen había sido su tutora legal todos estos años, él quería hacerlo oficial de todas las formas posibles. Quería que legalmente, a los ojos de la ley y del mundo, Carmen fuera su madre. Ya eres mi madre en todo lo que importa, dijo. Pero quiero que mi apellido sea el tuyo. Quiero que cuando la gente pregunte sobre mi familia, pueda hablar de ti con orgullo. Quiero que mis futuros hijos te conozcan como su abuela. ¿Aceptarías? Carmen no podía hablar. Solo pudo asentir mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo abrazó fuertemente, este niño que había sido arrancado del borde de la muerte, que había sobrevivido lo inimaginable y que había emergido como un joven compasivo, brillante y lleno de propósito. La historia de Carmen y Sebastián se convirtió en un símbolo de esperanza. Recordaba a las personas que el heroísmo no siempre viene con capa y espada. A veces viene en la forma de una mujer mayor que prestó atención cuando otros miraron hacia otro lado. Que confió en sus instintos cuando le dijeron que se quedara callada. Que arriesgó su trabajo, su seguridad y posiblemente su vida para proteger a un niño que ni siquiera era suyo. Años más tarde, cuando Sebastián se graduó de la Facultad de Medicina, Carmen estaba en primera fila. Observó con orgullo mientras él caminaba por el escenario, mientras recibía su diploma, mientras pronunciaba el juramento hipocrático. Y cuando mencionó en su discurso de graduación que dedicaba su carrera a la mujer que le había enseñado que un acto de valentía podía cambiar el mundo, todos en el auditorio se pusieron de pie para aplaudir. La historia también cambió las leyes. El caso Mendoza, como llegó a conocerse, llevó a una reforma significativa en la legislación española sobre protección infantil. Se implementaron nuevos protocolos para cuidadores y personal médico. Se crearon líneas directas de denuncia anónima. Se establecieron penas más severas para casos de abuso infantil intrafamiliar. El cuaderno que Carmen encontró debajo de esa cama no solo salvó una vida, sino que ayudó a proteger a miles de niños que vendrían después. Ricardo y Claudia Mendoza envejecieron en prisión. Nunca expresaron verdadero remordimiento por lo que habían hecho. En las raras entrevistas que dieron desde la cárcel, seguían tratando de justificar sus acciones, de culpar a otros, de presentarse como víctimas de circunstancias. Sebastián nunca los visitó. No sentía odio hacia ellos, había trabajado mucho en terapia para liberarse de esos sentimientos tóxicos. Simplemente no sentía nada. Para él, sus verdaderos padres habían muerto el día que decidieron valorar el dinero más que su vida. Carmen, por su parte, siguió cuidando niños hasta bien entrada su vejez. No podía detenerse, decía. Había demasiados niños que necesitaban a alguien que los viera realmente, que prestara atención, que los amara incondicionalmente. Cada niño que cuidaba era importante, cada familia en la que entraba era una oportunidad para hacer la diferencia. Pero nunca hubo otro niño como Sebastián. Él fue especial no solo porque lo había salvado, sino porque también la había salvado a ella.
Le había dado un propósito renovado, le había mostrado que nunca era demasiado tarde para ser valiente, para hacer lo correcto, para cambiar una vida. En las noches tranquilas, cuando Carmen y Sebastián se sentaban juntos a cenar en su modesto pero acogedor hogar, a veces hablaban sobre aquel día fatídico. Sobre lo que podría haber pasado si Carmen hubiera ignorado sus instintos. Si hubiera sido menos curiosa. Si hubiera sido más cobarde. Pero esos eran pensamientos hipotéticos de un futuro que nunca llegó a ser. La realidad era esta: una mujer mayor con un corazón valiente había mirado debajo de una cama y había encontrado más que una caja de venenos. Había encontrado la verdad. Y esa verdad, por horrible que fuera, había sido la llave que abrió la puerta a una nueva vida para un niño que merecía mucho más de lo que el destino le había dado inicialmente. Esta es la historia de Carmen y Sebastián. Una historia sobre la oscuridad que puede existir en los lugares menos esperados y la luz que puede brillar en los corazones más humildes. Es una historia que nos recuerda que debemos prestar atención, confiar en nuestros instintos y nunca subestimar el poder de una persona dispuesta a actuar cuando otros permanecen en silencio. Y todo comenzó con algo tan simple como mirar debajo de una cama.